donde me bajo la... Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos saludándolos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues vamos a continuar con este tema. Yo creo que lo terminamos el día de hoy, acerca del perdón. Ya estuvimos viendo algunos aspectos del perdón. Vimos la parábola de los dos deudores, que nos ve ahí. El Señor nos da una lección muy importante acerca de perdonar. Y después vimos la vida de José, que bueno, pues ahí nos damos cuenta de que él no permitió que el rencor, que la amargura anidaran en su vida, sino que él pudo perdonar y pudo dejar pasar todo lo malo que habían hecho sus hermanos, que de ninguna manera podemos decir que no hicieron nada, sí lo trataron muy mal, pero no se los tomó en cuenta, porque él entendió que atrás de todo eso, pues hubo un propósito, y en ese propósito, pues valía más la pena descansar en lo que se había logrado que estar recordando el dolor que le pudo haber causado. Entonces hoy vamos a continuar con esto del perdón, que a veces nos cuesta un poco de trabajo poderlo aplicar a nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy acerca del perdón. Sí, vamos a ver qué es lo que impide el perdón, tanto para que lo brindemos a otros como para que también lo recibamos de parte de Dios. Entonces, esto es muy tremendo. Entonces, en forma directa, es el pecado. O sea, el pecado es así, nos evita que el perdón se ejecute adecuadamente. O sea, si estamos mal, ahí hay cosas que no están claras, no hemos hablado claro con el Señor y puesto las cartas sobre la mesa, y hay algún asunto que estemos ahí ocultando o que no hemos tratado con Él adecuadamente. Entonces, pues ahí se está reteniendo, ¿no? Reteniendo el pecado de parte de Dios. Otra de las cosas que nos pueden impedir es el orgullo, la soberbia, para que nosotros perdonemos, y para que recibamos el perdón de Dios. Es el orgullo y la soberbia. Porque decimos, ay, ¿por qué voy a perdonar yo si yo no fui el ofensor? Que vengan y me pidan perdón, ¿no? Si me piden, yo he escuchado decir esto, ¿no? Es que si nada más con que me viniera a pedir perdón, muchas veces nunca lo vamos a esperar a recibir que nos pidan perdón. A veces pasa y ahí estamos resentidos y reteniendo el perdón porque no nos lo han pedido, ¿no? Entonces eso es muy tremendo. El orgulloso piensa que no se quiere humillar. ¿Cómo me voy a humillar a pedir perdón o a perdonar? Siempre estamos reclamando y queremos retribución, queremos que algo les pase o que nos paguen algo, ¿no? De alguna manera. En Santiago 4:6 dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo. La única manera de llegar a la presencia de Dios es humillándolo, siendo humildes en el buen sentido de la palabra, ya que ahora el humillarse delante de Dios provoca como que, pero ¿cómo crees? ¿No? Ante cualquier persona, una persona humilde tampoco quiere decir que sea pobre económicamente, ¿no? Materialmente. La humildad nos la ha enseñado el Señor Jesucristo en su propio carácter. Entonces, cuando se tienen deseos de venganza y no se quitan, entonces ahí hay un problema, porque tenemos todavía deseos de venganza en contra de quien nos ofendió. Entonces quiere decir que no estamos perdonando, no nos sale perdonar. En Romanos 12:19 y 21 nos dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no te metas, esto es asunto mío. Cuando alguien nos ofende, y por eso es mejor perdonar, porque le dejamos al Señor que de Él sea la venganza
que Él actúe de acuerdo a su juicio justo como Él es, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También nos recomienda la palabra de Dios que siempre actuemos con bien, pagando bien por mal. Entonces, una raíz de amargura también se instala en nuestro corazón cuando tenemos esos sentimientos, esos resentimientos, y ya lo hemos hablado, entonces nuestro corazón se endurece. Y cuando tenemos dureza de corazón, no hay nada que nos convenza para perdonar. Así que es algo tremendo. ¿Cómo vamos a perdonar una falta tan grande? Y ahí se queda y lo guardamos, pero sí, como si fuera un tesoro, ¿verdad? Porque estamos esperando el momento de la retribución, estás esperando el momento en que les vaya mal, en el momento en el que venga arrepentido, arrastrándose a pedirme perdón de rodillas, ¿no? Eso es un orgullo muy grande. En Jeremías 7:24 nos dice la palabra, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto nos está hablando de que cuando nosotros no perdonamos, estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Y cuando tratamos nosotros de dejar pasar la ofensa así superficialmente y decimos así aparentemente y aparentamos de que, bueno, no pasa nada. No pasa nada, sí pasa y nos lastima. Y tratamos de ocultar ese dolor como si no nos doliera, ¿no? Como si no pasara nada. Claro que nos duele, claro que sí, pero aún con todo eso debemos de perdonar. En todos estos puntos anteriores se percibe que hay un pecado personal. Ese orgullo, esa soberbia, esa falta de perdón y todo lo que implica, está hablando de que estamos en pecado si no perdonamos. Qué tremendo es dolorosísimo, claro que sí, pero es una realidad. La única manera que podemos ser libres es perdonando. Así es. Y entonces nos corresponde preguntarle a Dios, ¿cuál es ese pecado que nos está impidiendo el perdón? ¿Qué es lo que nos está haciendo ahí una mala obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, para no perdonar a las personas? Entonces, ¿quién lo sabe? Pues obviamente Dios, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle para que Él nos revele por su Santo Espíritu qué es lo que está pasando con nuestro corazón. Dice Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces aquí nos está hablando claramente la palabra de que para que podamos tener ese tiempo de paz que tanto estamos anhelando, es necesario que nos arrepintamos, que nos convirtamos para que entonces se borren nuestros pecados, pero para esto recordamos que para que nosotros seamos perdonados, necesitamos primero perdonar. Entonces, si perdonamos, vamos a traer esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de reposo, esos tiempos en que vamos a poder estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con las personas. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:12 y 13, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y aquí pues otra vez no nos dice, pero claritos, de la manera que Dios los perdonó, así también lo debemos hacer nosotros. Si nos ponemos a ver qué tanto nos ha perdonado Dios, pues es muchísimo. Bueno, pues en esa misma medida debemos perdonar a los demás. Y para esto, pues necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir hasta este momento en que, pues el egoísmo ha estado
presente en todos nuestros actos y es lo que nos mueve para movernos hacia cualquier dirección. Bueno, pues ahora debemos renunciar a ese egoísmo para que podamos permitir que la buena voluntad de Dios, que así como esperamos que sea buena para nosotros, agradable y perfecta, así también que sea buena, agradable y perfecta para las personas que nos están rodeando. Que podamos de esa manera entonces tener paz para con Dios, para que nosotros también podamos tener paz para con las personas que están con nosotros. ¿Eso requiere de un esfuerzo? Sí, por supuesto que sí, requiere un esfuerzo. No es algo fácil, pero es algo que tenemos que hacer. Es algo que, así como el amor es una decisión, también de la misma manera, el perdón es una decisión. Nosotros decidimos a quién perdonar y a quién retenerle ese perdón. Los beneficiados vamos a ser nosotros mismos, aunque a veces no lo veamos de esa manera. Pero entonces, tomemos la decisión de perdonar para que entonces podamos tener estos tiempos de reposo, estos tiempos agradables para nosotros mismos y esos tiempos sobre todo agradables para Dios, para que entonces no exista nada que impida que podamos recibir el perdón de parte de Dios. Claro. Que para esto necesitamos practicar 3 asuntos muy importantes. Ay, y cuesta un poco de trabajo, pero bueno, vamos a ver. Primero, practicar el carácter de Jesús. Bueno, ¿no? ¿En qué sentido? En su mansedumbre, en que Él era manso y humilde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El practicar esa misericordia a través de ver en las personas lo que Dios ve, tener un amor incondicional, tener un corazón bondadoso, ser humilde, vencer el deseo de venganza. Y esto nos está hablando de que ahí va a estar, o sea, que hay que vencerlo. Tener paciencia para esperar el resultado de la formación de nuestro carácter. Y eso es lo que se nos olvida, que el propósito de todas estas pruebas, de todas estas circunstancias, son la manera como vamos a reaccionar. Eso es lo que Dios está viendo. Son pruebas en las que nuestro corazón es probado. Entonces, qué importante es que con esto vayamos formando nuestro carácter, que seamos conscientes de ello, que con todas estas pruebas nuestro carácter está siendo formado, no dejándolo pasar así y cayendo una y otra vez, sino teniendo la conciencia de todo este tipo de cosas, cómo tenemos que formar nuestro carácter para que pueda fluir el fruto del Espíritu. Y bueno, tenemos que soportar al agresor, esa es el segundo asunto que tenemos que ver. Y esto es no nada más soportarlo de que, ay, bueno, pues ahí lo tolero. No, se trata de cargarlo. Literalmente soportarlo es soportar el peso, cargar a la persona. El agresor pudo haber actuado por ignorancia o deliberadamente por malicia, pero no importa cuál sea la razón. Nosotros debemos de tener la capacidad de perdonar porque nos damos cuenta de que el agresor no puede hacerlo de otra manera. O sea, es digno de compasión por el carácter que no ha sido formado en su vida, que nos ha lastimado. O al revés, también nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de manera que ofendemos constantemente. Y la tercera es perdonar para olvidar la ofensa. Yo considero que no se olvida la ofensa. Bueno, se olvida con el tiempo y con otras actividades y otras cosas, pero cuando viene algún asunto que nos trae en memoria esa ofensa, la prueba de que ya pasó es que ya no nos duele, aunque sí nos acordemos. Ese es el termómetro si hemos perdonado o no. Si nos sigue doliendo, entonces en ese mismo momento declaramos
con conciencia y con voluntad el perdón para esa persona, porque si no, ahí se está quedando y se puede infectar la herida. Entonces, no solo es una renuncia al deseo de venganza, sino olvidar la agresión y establecer una relación como si nada hubiera pasado. Ay, y esto cuesta mucho trabajo porque cuando vemos a la persona estamos viendo la agresión y se nos olvida cómo lo ve Dios. Entonces, sí se puede. Eso es lo importante de que sí se puede tratar a una persona, por ejemplo, en la familia, pues todos nos lastimamos, nos herimos, nos decimos, nos etiquetamos y nos abofeteamos y muchas cosas, pero a la hora de reunirnos en Navidad, pues ¿qué es lo que vemos? Vamos a divertirnos, o sea, dejamos a un lado todas las diferencias, todas las ofensas, todas las cosas, y vamos a pasarla bien, vamos a tolerarnos, vamos a, pues a sacar lo mejor de nosotros mismos, o ver lo mejor de los demás también, ¿no? Así es, esposa. Definitivamente no se trata, como dice la esposa, de que se nos olvide. Ahí lo vamos a tener, pero la cosa es que ya no nos lastime, sino que podamos ver a la persona como si realmente no hubiera pasado nada, más bien teniendo pues compasión, misericordia, viendo que pues no fue capaz de controlar su carácter, pero nosotros sí podemos. Esa es, o esa debe ser la diferencia. La bendición entonces de este perdón va a ser total en el momento en que vivimos la experiencia del consejo que nos deja el apóstol Pablo, dice en Colosenses 3, 14 y 15, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a fin a que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Cuando realmente podemos seguir este consejo, esta instrucción de parte del apóstol, que pues viene de parte de Dios también, entonces vamos a recibir toda la plenitud, toda la bendición que implica este perdón, este liberar, este soltar a la persona y poder continuar adelante con nuestra vida. Porque la nueva vida, la vida que tenemos, una vida plena que nos ha ofrecido Dios, está delante de nosotros. Y muchas veces no podemos acceder a ella porque estamos todavía volteando a ver el pasado, ¿verdad? Todavía tenemos algo ahí que nos está deteniendo y que no nos permite avanzar. Entonces, cuando ya dejamos esto, entonces empezamos a vivir una nueva vida, una nueva dimensión, una vida en la cual va a prevalecer el amor en nuestras relaciones, porque somos capaces de perdonar y de pedir perdón. Cuando tenemos realmente ese cambio en nuestro corazón que nos permite hacer esto, pues realmente es que ya hemos avanzado, que ya la obra de Dios en nuestra vida ha sido manifestada y entonces esto se tiene que notar, ¿verdad? Una de las maneras en que se va a notar es precisamente perdonando y pidiendo perdón y quedar en paz con todas las personas, ¿no? Como nos dice también el apóstol Pablo, en la medida de lo posible, tengan paz con todos y absolutamente con todos. Cuando realmente lo logramos hacer, cuando lo hacemos a veces a pesar de nosotros mismos y pedimos perdón o perdonamos a una persona que nos está ofendiendo y aunque no esté presente, ¿verdad? Cuando la volvemos a ver nos damos cuenta de que pues ya no hay efecto, ya no es aquel dolor en la boca del estómago, ¿no? Que nos provocaba anteriormente, sino que la podemos ver, la podemos saludar como si nada hubiera pasado y eso pues es una bendición, es una plenitud que Dios nos está dando la oportunidad de vivir. Bueno, vamos a ver entonces ahora pidiendo perdón y restituyendo. O sea, además del trabajo que cuesta pedir perdón, también existe la restitución, que vamos a restituir el daño hecho, el daño causado, porque así como nosotros recibimos ofensas, muchas veces nosotros somos instrumentos del enemigo también para ofender o para lastimar a otros, a veces inconscientemente. Y entonces nosotros somos esos los que lastimamos.
porque en eso no nos damos cuenta, decimos, ay, era broma, ay, no es para tanto, ay, qué exagerado. Pero cuando nos tocan a nosotros sí nos duele mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos reconocer el daño que hemos causado, reconocerlo. Como decía anteriormente, ¿no? Contra ti, Dios, he pecado. No es contra las personas. Estamos ofendiendo, estamos lastimando a Dios directamente cuando nosotros ofendemos. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Disponer entonces nuestros corazones, ¿cómo los vamos a disponer? Pues por voluntad, ya. O sea, yo sé que no quiero, yo sé que me duele, yo sé que me quiero vengar, pero ya, no quiero traer y andar arrastrando estas heridas porque no puedo ni siquiera dedicarme a hacer otras cosas más productivas porque nada estoy pensando en eso. Entonces ya, definitivamente decido en el nombre de Jesús perdonar a esta persona por esto, por esto, por esto y por esto y por esto, y ahí podemos llorar, si queremos, ¿no? Pedir perdón personal y presencialmente. Porque sí he escuchado yo mucha gente, ya Dios ya me perdonó. Bueno, qué bonito, pero no vamos directamente con la persona a pedir perdón. Hay quienes dicen que no están listos todavía. Pues, ¿cuándo? Nunca van a estar listos. Si están esperando que caiga una luz especial donde digan, y ahora sí ya puedo perdonar, no va a ser posible. Eso depende de nosotros, es un acto de voluntad. Pedir perdón presencialmente y personalmente y practicar la restitución. ¿Cómo ofendiste? ¿Robaste a alguien? Tienes que recuperar ese dinero o ese bien que tú robaste. ¿Cómo ofendiste? ¿Mentiste? Tienes que decir la verdad. ¿Cómo ofendiste? Pues no sé, ¿qué otra cosa? ¿Engañaste o no sé, Sí. ¿no? ¿Traicionaste a la mejor persona? ofendiste a una persona en público. Bueno, pues en ese mismo nivel también vamos a restituir, le vas a pedir perdón en público, porque no se vale que ofendas en público y pidas perdón en privado. En el mismo nivel en que se hizo la ofensa es como se debe pedir perdón. Y eso es duro, eso es muy duro, pero así es como debe ser, ¿verdad? Y hablando de la restitución, pues ¿qué vamos a restituir? Pues muchas cosas. Primero, el amor, el cariño, la relación. Esa se tiene que volver a construir y cuesta trabajo construir una relación, lo sabemos perfectamente. Partiendo de cero cuesta trabajo, pues cuando hemos ofendido o cuando nos han ofendido, pues cuesta todavía más trabajo, ¿verdad? Porque no basta nada más con que, bueno, sí, de lejitos ahí nos vemos, sino que como era la relación anteriormente, así la podamos restituir y volver a dejarla en ese mismo nivel. Tiempo. A lo mejor hicimos perder el tiempo a una persona o nos va a costar tiempo poder recuperar esa confianza, poder recuperar o hacerle ver que nuestra petición de perdón es sincera. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que invertirle lo que sea necesario. A veces también dinero. Decía la esposa, bueno, a lo mejor pedí prestado y no pagué. ¿Qué tengo que hacer? Pagar. Y si es posible, pagar los intereses. Pagar más. ¿No? Pagar más de lo que se pagó con exceso. ¿Por qué? Pues porque se perdió la confianza, se perdió la relación por un préstamo. Eso es muy terrible y es algo muy delicado. Entonces, si vas a pedir dinero prestado, asegúrate de que vas a pagarlo después. Siempre. Lo mismo aplica si pediste prestado, si te dejaron algo, si te vendieron algo y después no lo pagaste, lo que sea. Tenemos que restituir esto de la mejor manera y lo más pronto posible. Si pasó mucho tiempo, si se causó daño por no haber pagado a tiempo, pues hay que restituir ahí con una cantidad adicional. El esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo que nos va a costar hacerlo. A lo mejor tienes que ir lejos a ver a esta persona. Pues ni modo, ¿verdad? Hay que programar un día para ir a visitarla, para hacer la cita, para llegar, para saludar, para pasar el tiempo, para dejar las cosas claras. Eso va
a requerir un esfuerzo, por supuesto. El compañerismo que se haya perdido también lo tenemos que recuperar y eso, ya como lo habíamos visto anteriormente, nos va a costar recursos. El buen nombre, si se dañó, en el mismo nivel del agravio, lo que decíamos anteriormente. A lo mejor, pues yo no tanto como que haya creado un chisme, pero simplemente había personas hablando, yo lo escuché y me quedé callado, no dije nada. Bueno, pues entonces eso también es una Restituir ofensa. la buena fama Hay que de las restituirlo, personas. hay que ir con esas personas que estaban hablando mal y decirle, oye, ¿no sabes qué? Que yo creo que estás equivocado por esto y por esto y por esto. ¿Verdad? Y hay que ser específicos y en el mismo nivel del agravio. No es como aquel que llega a pedir perdón y dice, oye, pues mira, no sé en qué te pude haber ofendido, pero de todos modos, perdóname. Pues eso no es nada. Eso no sirve absolutamente de nada. No es una fórmula fácil y sencilla. Eso es más sino- ofensivo, ¿no? Eso es más ofensivo. Sino que hay que ser específicos en lo que se estuvo, en lo que se ofendió. Ahora, si realmente no lo sabes, bueno, pues que sea sincero, ¿verdad? Que se presente con la persona y decirle, oye, mira, yo no sé en qué te pude haber ofendido, pero yo he notado que a partir de tal tiempo, tu trato es diferente, entonces te quiero pedir perdón, quiero que me digas qué fue lo que te ofendió y te pido perdón por ello. No me di cuenta, fue algo inconsciente. Entonces, aquí está implícito también el buen nombre, si es que se permitió ahí que se llevara un chisme o un rumor que, pues como todos, ¿no? No están fundados y sí pueden lastimar profundamente a la persona, bueno, pues entonces aclararlo y en el mismo nivel en que se dijo, en ese mismo nivel, pedir perdón para que las cosas queden, pues, de la mejor manera posible, igual o mejor si fuera posible hacerlo. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces? Volvemos a lo mismo, con humildad, o sea, con humildad, o sea, no nada más de que oye, quiero que me perdones, pero conste que tú me hiciste esto y esto, ¿no? O sea, vamos y volvemos a reclamar y a levantar los ánimos, ¿no? O sea, es con humildad, o sea, realmente, aunque no te sientas el malo de la película o la mala de la película, pero yo creo que es mejor ya decir, mira, no tengo justificación, perdóname, o sea, Sí. perdóname. O sea, no actué bien o algo hice, no sé lo que hice, pero perdóname, tienes razón, ¿no? Tienes razón, o sea, sí, me porté mal, ¿no? Y ya, con la humildad, esforzándonos, eso cuesta mucho trabajo, no es fácil, encontrar el momento preciso, orarlo mucho para que se cumpla el propósito y rápido, pronto. O sea, no nos esperemos como les decía, no, es que todavía no estoy listo para perdonar o todavía no estoy listo para que me perdonen. Casi, ¿no? O sea, si no estás listo para perdonar, Dios tampoco. Pues sí. O sea, hasta que des el primer paso. Él está esperando que lo hagas, ¿no? Así es. Y empezando a vivir cosas nuevas y buenas, maravillosas, que es la libertad. Ay, el no andar arrastrando cadáveres, ¿no? El no andar arrastrando a las personas que nos hicieron daño, que son un peso, que son una carga, y que podamos ser libres y vivir cosas nuevas, diferentes. A lo mejor esa misma relación se transforma de una manera más respetuosa, mejor. A lo mejor hemos sido muy ofendidos y nos han faltado el respeto, pero ya poniendo esos límites y pidiendo perdón, bueno, pues entonces mejoran las cosas. Sí, claro, pueden mejorar las cosas y se puede hacer una mejor Una relación que la que relación se tenía más anterior. sana, ¿no? Claro. Ahora, perdón, ¿qué se requiere saber para que el perdón sea concretado, sea realizado correctamente? Bueno, primero, que nosotros también hayamos sido perdonados, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Dice Efesios 4, 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, volvemos a la parábola de los dos deudores. Si yo ya fui perdonado, entonces yo tengo que perdonar. No hay más, no hay más, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos experimentado la libertad del perdón que nos está dando nuestro Dios, pues entonces estamos capacitados para poder también nosotros otorgar ese perdón, ¿verdad? Y pedirlo cuando sea necesario. También es necesario, para que sea concretado el perdón, que Cristo ya perdonó ese pecado en particular. Si nosotros ofendemos, bueno, pues debemos estar seguros de que Dios ya perdonó esa ofensa, porque cuando ofendemos a una persona, primero perdonamos a Dios y después perdonamos a la persona, ¿verdad? Entonces, primero tener el perdón de parte de Dios para que entonces podamos perdonar a la otra persona o estemos en la capacidad de pedir el perdón. Definitivamente. Dice Colosenses 2:13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¿Verdad? Entonces, él nos perdona primero, para que entonces podamos ser libres para perdonar y para pedir perdón. Así es. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el pecado ofende primeramente a Dios y después a las personas. Siempre hay consecuencias en los pecados y siempre van a salir lastimados también los que están a nuestro alrededor a causa de los pecados personales. Entonces debemos de saber que primeramente estamos pecando contra Dios. En el Salmo 51:4 dice la palabra, y es lo que comentaba, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Está hablando David hacia Dios, a Dios, y le está diciendo, contra ti he pecado. O sea, no contra mi compañero, ¿no? Sino contra ti. Entonces, debemos de ser humildes para entender la debilidad humana, que todos fallamos. A veces hasta sin querer ofendemos. Entonces, si podemos darnos cuenta de eso, entonces cuando somos ofendidos, pues darnos cuenta de eso, de que somos débiles en eso, que es una debilidad humana. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera y puede hacerlo quien sea. Entonces, pues, ¿no? Eso nos permite. En Gálatas 6:1 es En la cita. la cita. También debemos, bueno, no ver la ofensa cometida a nuestra persona, sino el problema del pecador con Dios. O sea, nosotros vemos lo que nos hizo, pero no vemos por qué lo hizo. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ver, ¿verdad?, con misericordia, con compasión a las personas que nos han ofendido y decir, híjole, qué mal está mi compañero, qué mal está esta persona que me está ofendiendo sin ninguna razón, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir tener una perspectiva distinta y nos va a permitir perdonar de mejor manera. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En la misma cruz, en la agonía, el Señor Jesús dice, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Son inocentes. Fíjate, O sea, qué nivel, ¿no? ignorantes. Para poder perdonar en esa circunstancia. Uno podría decir, es que yo no podría perdonar en esas circunstancias. Y es cierto, no podríamos, pero Dios sí puede a través de nosotros. Dar el primer paso para perdonar y no esperar a que la otra persona tome la iniciativa. Recordar, nosotros somos los llamados, nosotros somos los escogidos, nosotros somos los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos tomar la iniciativa para este proceso del perdón. Dice la segunda carta a Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Estaba Pablo, se podría haber resentido porque lo abandonaron, sí,
pero sin embargo él dice, no les ha tomado en cuenta. Perdonamos. No me voy a cargar el corazón con este asunto. Ujú. Tanto otorgar y como pedir perdón, pues es un acto que debe de ser motivado por Dios en nuestro corazón. O sea, Él pone una inquietud, ¿no? Pone algo que nos está diciendo que hay que hacerlo, Sí. que hay que hacerlo. Como Pedro preguntó, ¿no? Le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Son un montón, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, porque no hay número para perdonar. O sea, debemos ejercitar el perdón Así. durante toda nuestra vida en todas las relaciones humanas. Y perdonar de acuerdo al carácter de Cristo. Él nos perdonó muchísimo. Y como dice Filemón 2, 4 y 7, 2, 4 y 7, Filipenses, Filemón. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Leímos una historia de una reina muy famosa que hasta el último momento conservó su orgullo y su soberbia, pero hasta que la mataron, ¿no? Pero dice, primero me muero, pero me muero como reina, ¿no? Con la mirada al Con la frente, mirada, ¿no? sí. Entonces así muchas veces estamos, ¿no? O sea, como dicen, el orgullo me levanta, ¿no? Y pues no, así no era Jesús. Así no es. No es el No. carácter que quiere Dios en nosotros. Así es. Ujú. Bueno, vamos a orar. Sí, esposo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta lección acerca del perdón. Pues, Señor, qué difícil es, pero contigo, Señor, nada es imposible. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, que nos traigas a la memoria situaciones, personas, momentos, Señor, que nos hayamos sentido mal o que nosotros hayamos hecho sentir mal a otros, para que podamos realizar este ejercicio de perdonar, Señor, y de ser perdonados. Yo te doy gracias, Padre, porque esto es importante para tener una vida en victoria, porque pareciera contradictorio, pero cuando nos humillamos, entonces somos realmente enaltecidos. La grandeza de una persona se ve en su capacidad de humillarse, Señor, delante de ti, y también, Señor, reconocer las culpas, las ofensas que haya podido cometer. Te doy muchas gracias, Señor, por esta lección, que podamos, Señor, vivirla, que la pongamos por obra y que de esta manera, Señor, podamos alcanzar la libertad que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Empezamos otro tema y pues vamos a darle todavía un par de semanitas para podernos ir a nuestro descanso de fin de año. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche, tarde. Bendiciones. Hasta luego. Hasta